Pero la restauración y la salvación vino a través del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y cuando usted y yo hablábamos al respecto de que si el reino de los cielos se ha acercado, el apóstol Pablo en Romanos nos habla y nos dice que usted y yo a través del Espíritu Santo podemos dejar la esclavitud y no volver más y rendir nuestros miembros hacia el reino de la justicia y el reino de Dios, a servir a la justicia y al reino de Dios. Y por último pusimos la ilustración de Romanos capítulo 12 cuando dice: no os conforméis a este mundo, y le di la ilustración del balón de básquetbol, porque el mundo no tiene que darte la forma, sino que cuando hay llenura del Espíritu Santo, tú y yo sabemos quién es el que gobierna en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando hay llenura del Espíritu Santo, no nos encontramos batallando si somos conformados por el mundo o por el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. ¿Está conmigo? Y por eso en esta tarde mi anhelo es a través de la palabra que continuemos y resumamos todo esto, porque cuando el reino de los cielos se ha acercado a nosotros en nuestra vida y corazón, es indiscutible que tiene que haber una restauración y tiene que haber bendición de Dios. Cuando Él gobierna nuestras vidas, Él quiere que todo lo que antes había en nuestra vida sea no solo restituido, restaurado, y sea transformado a través de su poder, de su Espíritu Santo. Que usted y yo seamos bendecidos a través de esa transformación, amén. Y por eso quiero llevarlo al libro de Deuteronomio capítulo 30, y vamos a leer unos versículos y después vamos a desempacar esto para darle una conclusión a estos tres mensajes que el reino de los cielos se ha acercado, amén. ¿Está conmigo acá? Deuteronomio capítulo 30 versículo 9, lo pueden ver en pantalla en adelante. Mire lo que dice la escritura: Jehová tu Dios hará que sobreabundes. Míreme para acá arriba un segundo. Cuando abunda es una bendición, ¿verdad? Pero cuando sobreabunda es que se está rebalsando. Cuando su copa está llena, qué bendición. Pero cuando sobreabunda es que está rebosando, hay abundancia. Y mire lo que dice: que Jehová tu Dios hará que sobreabundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra. Pues Jehová volverá a gozarse en ti para bien, así como se gozó en tus padres. Si escuchas, versículo 10, la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley, si te vuelves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 11, mire lo que declara el Señor. Diga conmigo, Él declara esto: ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ciertamente muy cerca de ti está esta palabra, está en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Por eso en esta mañana yo le pido al Señor que usted y yo abramos nuestro corazón para lo que Él tiene para nuestras vidas hoy. Y al resumir estos tres mensajes de que el reino de los cielos se ha acercado, usted y yo podamos salir de este lugar con la plena certeza de que si el Espíritu de Dios mora en usted y en mí, y Él gobierna su vida y mi vida, dos cosas van a suceder que son inevitables. Número uno, usted va a ser restaurado por el poder de Dios, amén. Y número dos, usted va a ser bendecido por el poder de Dios. Pero esto requiere, escúcheme bien, que sea una decisión voluntaria de tu vida. Y por eso vamos a hablar en esta mañana de este tema, para resumirlo y concluirlo, para que salgas de este lugar con la plena certeza de que Él es el que anhela que su reino sea establecido tanto en tu corazón, y que nosotros seamos los entes de cambio y las puertas de bendición para que su reino se extienda tanto en esta iglesia como en esta ciudad, en tu familia, donde Él te pone. Amén. Cierra tus ojos con nosotros. Padre, te damos las gracias en
en esta linda oportunidad que nos das para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tu reino se ha acercado a nosotros. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú permaneces fiel. Padre, yo te pido que hoy, Señor, a través de tu palabra nos hables claramente, Señor, y uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en tierras y corazones fértiles para que dé fruto, Señor, al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Cuando nosotros leemos este versículo de ese capítulo de Deuteronomio, nos declara que la palabra del Señor está cerca de nosotros, no está en los cielos, no está en las profundidades, no está al otro lado del mar, sino que habla y dice que la palabra del Señor está cerca en tu boca y en tu corazón para que la cumplamos. Y por eso le quiero dar un poco de contexto, porque esto es en el Antiguo Testamento. Dice que esta porción que acabamos de leer, si usted lee desde el versículo 1 en adelante, dice que esto es los requisitos que Moisés estaba, o las condiciones, no requisitos, sino que las condiciones que Moisés le estaba enseñando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, las condiciones para llegar a ser restaurados y llegar a ser bendecidos en la tierra que Dios les había prometido. Y por eso esos textos que leímos corresponden al momento de la historia del pueblo de Israel, cuando estaban a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Diga conmigo, tierra de bendición, a la tierra prometida. Usted y yo hoy reconocemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor, a través de su Santo Espíritu y de su misericordia, nos sacó de la casa de esclavitud del mundo, de Egipto, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través de Cristo Jesús nos ha dado salvación y vida eterna. Estamos claros con eso, yo creo que todos lo sabemos. Y por eso cuando leemos esta historia nos relata lo que Moisés le estaba enseñando al pueblo y cuáles eran las condiciones de ser restaurados y de llegar a ser bendecidos en esa tierra. Y por eso cuando el Señor saca al pueblo de Israel, usted se recuerda lo que leímos el último domingo en Jeremías, que les reprocha y le dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí una fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, dice, rotas, que no retienen agua. Y cuando usted y yo leemos ese versículo y lo traemos a nuestro presente, nos damos cuenta que en ocasiones nosotros no nos conformamos, sino que queremos más, y muchas veces tratarlo de hacer por nuestras propias fuerzas. Queremos vivir como el mundo vive, tratando de alcanzar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas, cuando Él ha destinado y ha preparado para nosotros ser guiados por su Espíritu Santo, para que estemos cerca de Él y aprender a depender de Él, que es la fuente de agua viva. Yo no sé usted, pero yo preferiría una roca donde cae agua fresca que una botella, que por cierto dice que la cisterna que ellos cavaron para sí un pozo. Era una cisterna que no podía retener el agua, quiere decir que era rota. Y cuando el agua está estancada por mucho tiempo, esa agua empieza a saber mal. Se llega a poner verde por las algas y todo lo que crea en esa agua. Pero el agua viva es la que usted y yo podemos beber, que sacia nuestra sed. Por eso dice: todo el sediento que venga a mí y nunca más tendrá sed, dice el Señor. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? El pecado del pueblo de ellos es que ellos no dejaron la esclavitud siendo libres. No dejaron de adorar lo que adoraban cuando estaban en Egipto como esclavos, a pesar de ser libres en un lugar que Dios les había dado, que les había prometido. La jornada para llegar de Egipto hacia el lugar de la promesa eran 40 días y terminaron siendo 40 años. Y por eso el Señor habla en la parábola a sus discípulos y les dice que el reino es semejante como un grano de mostaza, que crece, da sombra, refugio y da fruto. Por cierto, dice que la semilla es tan pequeña, pero llega a ser un árbol tan grande, una hortaliza, un árbol grande, que hasta las aves hacen nido en las ramas del árbol de mostaza. Y usted y yo podemos entender que Dios no vino y se reveló a nuestra vida y de la noche a la mañana somos super santos y ahora todos somos perfectos.
hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Eso no sucede. Es un proceso de crecimiento, y por eso quiero invitarlo que siga conmigo en Deuteronomio 30 y vamos a leer el principio de ese capítulo para que usted y yo podamos ver lo que el Señor había y tiene por intención, que es bendecir a sus hijos. Mire lo que dice el versículo 5: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Está hablando Moisés. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6. Y dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Escuche por favor. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Cuando usted y yo leemos esto, nos da una clave, que es lo que usted y yo tenemos que tener hoy en nuestra vida. Claro que usted y yo no somos iguales a los del mundo. Usted y yo ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo recibimos al Señor como nuestro Rey y Salvador, y Él puso en ti y puso en mí de su Espíritu Santo. Y diga conmigo: la marca del pacto. La marca del pacto que hay en el corazón. Esta es la marca del pacto. Mire lo que dice Deuteronomio 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En aquel entonces todo aquel que no era del pueblo de Dios no era circuncidado, y ahora, hoy en día, dice la Escritura que él circuncidó a los hombres del pueblo de Israel, y ahora Él pone en nuestras vidas y circuncida nuestro corazón. Dice Deuteronomio: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. No solo en el pueblo de Israel era una prueba física, y ahora en usted y en mí es la circuncisión de nuestro corazón para ir en pos de Él, que nos diferencia, hermano, de los que no son del pueblo de Dios, que no han recibido al Señor como su Salvador. Y si usted y yo vamos a entrar a un lugar que Él ha preparado para nosotros, y si el reino de los cielos se ha acercado, es claro. Punto número 1, voltéese a la persona que tiene a su lado, dígale: es diario, es obvio que nuestro Dios anhela lo mejor para sus hijos. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él no dejó establecido todo esto para restringirte, para limitarte, sino que Él quiere bendecirte. Primero que todo, nos va a restaurar. Y si el reino de los cielos se acercó a nosotros, lo hace para primero restaurarnos de lo que Egipto hizo en nuestra vida. Diga conmigo: Dios me formó. El pecado me deformó, pero el Espíritu Santo me va a transformar. Y esa es la obra redentora del Señor. Y por eso, si Él anhela lo mejor para mi vida y la tuya, tenemos que saber que hay condiciones para ser restaurados y para guardar todos los mandamientos que Él había mandado. Pero mire qué lindo lo que dice el versículo 8: pero tú volverás a escuchar la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te mando. Brinque conmigo al 10. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, si te vuelves a Jehová con todo tu corazón y toda tu alma. Y eso significa, amado hermano, que si Dios quiere restaurar nuestras vidas, ¿qué significará para nosotros? Esas dos palabras: restaurado y bendecido. Cuando usted y yo vamos al diccionario y vemos la palabra restauración, dice poner una cosa en el estado que tenía antes. Pero eso es lo que hace, lo que define al mundo: restaurar algo que estaba en la condición anterior. Cuando usted ve los automóviles antiguos, y tal vez usted los ve oxidados en un garage, todos horribles, lo primero que hace alguien dice: lo voy a restaurar. Lo lleva y lo empieza a preparar para llevarlo a una condición anterior. Pero en el mundo eso está bien, pero para Dios restauración no solo basta en llevarte al estado que tenías antes, sino que ahora, a través del Espíritu Santo, va más allá de lo que tú eras antes. Porque sin Cristo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora a través del pecado llegó más daño a nuestra vida. Pero hoy Dios nos declara a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, que cuando Él quiere bendecir a sus hijos, nos hace crecer, nos multiplica, nos mejora, y nuestra condición final es mucho mayor que nuestro estado original. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo viene a darnos la imagen de Cristo, y esa es la meta de que el reino de los cielos se ha acercado. A eso venimos usted y yo, para que el Espíritu Santo no solo restaure, restituya, sino que transforme y cada día ser más como Él es. Y mire qué lindo, porque si usted y yo podemos saber que podemos ver en la Escritura que cuando Dios decide restaurar, Él no solo va a restaurar a la condición presente, sino que va a multiplicar y aumentar tus bendiciones. Usted se recuerda la historia en el libro de Job. Había un hombre que hermano, era un hombre que amaba al Señor, pero pasó un proceso que Dios permitió que pasara, no para verlo sufrir, sino para trabajar y transformar su ser y mostrarle a este hombre que todo lo que él creía en su corazón acerca de Dios era pero ni una coma comparado a la profundidad del amor de Dios. Y por eso vaya conmigo a Job capítulo 1 versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta descripción es la descripción interior de este hombre llamado Job. Eso era por dentro. Ahora mire la descripción exterior. Dice el versículo 2: le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Dio una descripción interior y una descripción exterior. Y en una de esas, cuando usted sigue leyendo toda la historia del libro de Job, dice la Escritura que Satanás llegó delante del Señor y le preguntó: Dios, ¿de dónde vienes? Y le dijo: vengo de rondar la tierra. Y Dios le dijo: ¿y te has dado cuenta de mi siervo Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le dice: claro, sí lo veo, pero él te bendice y él te adora porque tú guardas y proteges todos sus bienes, pero el día que él no tenga sus bienes, él te va a maldecir. Y le dijo: bueno, pues ve y prueba, tócalo, pero no toques su alma. Y dice la Biblia, usted sabe la historia, la puede leer, que dice que en un día, si usted pensó que tuvo una mala semana del trabajo, lea el libro de Job, por favor, capítulo 1. En un día perdió todas sus posesiones, sus hijos fallecieron y todo lo que tenía. Pero ¿sabe qué hizo este hombre cuando perdió todo lo que estaba en lo exterior? No cambió quién era en lo interior. ¿Se recuerda el balón? El ejemplo que yo le di, la ilustración: uno que está vacío se deja conformar por las presiones exteriores y el mundo te termina dando forma, pero cuando un balón está lleno, dice, pues no hay presión exterior que pueda cambiar quién es, la esencia de quién eres, porque hay llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el capítulo 1 versículo 20 y 21 que Job no atribuyó a Dios ningún despropósito. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Se postró y adoró al Señor. Se vistió de cenizas y cilicio y adoró al Señor. Y dice que no le atribuyó despropósito. Y cuando usted y yo leemos la historia del libro de Job, dice que 3 amigos de Job llegaron donde él y le dijeron: yo al Dios que conozco, algo debes de haber hecho, o tienes algún pecado oculto para que te esté sucediendo todas estas cosas, sin saber que era un proceso de Dios para purificarlo, para restaurar su corazón y que él llegara a dar la medida de Dios. Mire, este hombre, no solo sus amigos le llegaron a cuestionar, su esposa en un momento le dijo: maldice a tu Dios y muérete, después de haber perdido todo. Pero en ese proceso de 41 capítulos, 42 capítulos que tiene el libro, él llegó a realizar de que lo que él pensaba que sabía y conocía de Dios no era nada ni comparado con lo que él sabía. Dice: yo sé que mi Redentor vive y a él aún del polvo me levantará. Y dice que en el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque él comenzó a cuestionar lo que sabía de Dios, y Dios le probó para ver si él sabía las profundidades y los misterios de Dios. Y por eso él se humilló delante de Dios y bendijo a sus amigos. Y el momento que él bendijo a sus amigos que lo cuestionaron por todo el proceso que estaba pasando, dice que Dios lo bendijo a él
en abundancia. Mire lo que dice el capítulo 42:12. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque cuando Dios anhela lo mejor para nosotros, no le vamos a atribuir despropósito. Romanos capítulo 8:28 dice que Él hace que todas las cosas operen para bien para los que le aman y fuimos llamados conforme su propósito. Quiere decir que usted y yo muchas veces nos enamoramos de un suceso, pero no del proceso. Queremos un evento para que cambie nuestra vida entera, pero si el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, como el grano de mostaza, eso va en progresión, en camino, pero usted y yo tenemos que estar dispuestos para que el reino de los cielos se establezca y Él sea el que guíe nuestros pasos. Por eso la palabra restauración no solo es regresar a tu estado normal, porque en el mundo sí, pero en Dios te mejora, te hace crecer, te multiplica y te supera tu estado original. Porque dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven y comprendo que lo que yo hablaba no entendía. Y mire qué lindo, porque en el capítulo 42 viene Jehová, versículo 12. Jehová bendijo los últimos días de Job más que los primeros y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Quiere decir, duplicó todo lo que él tenía. Y mire lo que dice en el versículo 13. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Ay, pastor, pero él tenía 10 y ahora le dio 10. ¿Por qué no le dio 20 ahora? Muy fácil, sí se los multiplicó, porque los hijos y las hijas son eternos si hemos creído en Cristo Jesús. Un día los 20 estaban ahí juntos, sí le multiplicó. No le dio 20 porque de ahí hubieran sido 30, porque los hijos son eternos en el Señor, amén. Y por eso, hermano amado, Dios bendijo la vida de este hombre como lo quiere hacer contigo y conmigo, y muchas veces va a permitir que los procesos que nos permita vivir nos lleven a reconocer que lo que nosotros mirábamos o creíamos de Dios no era ni comparado con lo que Él es. Diga conmigo, Él anhela lo mejor de mi vida. Punto número 2. Su obra restauradora de bendición. Ahora, restaurar lo hace y multiplica y da crecimiento y te da un estado final mejor que el primero. Y ahora la bendición, la obra restauradora de bendecirnos, requiere muchas veces corrección en nuestro caminar. En el diccionario la palabra bendición habla de una persona que se le concede bienes o prosperidad. Pero la Biblia nos muestra que la bendición no es solamente tener bienes y prosperidad. Usted ha conocido personas, tanto como yo, que son llenas de bienes o son prósperos en muchas áreas sin Dios, y hay un vacío, hermano, que el dinero y los juguetes no pueden llenar. Solo Dios lo puede llenar. Usted y yo fuimos creados con un vacío en nuestro corazón que solo cabe Dios. No puede encajar. Si usted ha jugado con sus hijos cuando eran chiquitos, que usted ponía las piezas, la estrella en la estrella, el círculo, la caja, hay un vacío en tu corazón que nadie puede llenar, nadie puede satisfacer, solo Dios. Él creó al humano para que solo ese espacio fuera de Dios y nadie más. Y muchas veces hemos tratado de llenar y satisfacer ese vacío que hay con otras cosas materiales, pero en la Biblia dice que la bendición de Dios no solo es bienes y prosperidad, qué bueno que estén ahí, pero no solo tiene que ver con cosas materiales, sino que la bendición significa, número 1, tener paz, número 2, tener gozo, número 3, satisfacción en tu corazón. Eso significa disfrutar el favor y la buena voluntad de Dios sobre cada una de nuestras vidas, como dice el Salmo 23:6. Mire lo que dice: es ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré mis días sin fin. Quiere decir que si usted y yo somos primero restaurados por Dios, nos va a mejorar nuestro primer estado. Número 2, si usted y yo vamos a vivir bendecidos, no solo significa de bienes materiales o prosperidad material, sino que trae paz, gozo, satisfacción y disfrutar el favor que Dios ha derramado sobre tu vida. Por eso Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Quiere decir que usted y yo vamos a ser un magneto de las bendiciones de Dios si lo buscamos a él primero.
nos van a seguir y nos van a alcanzar. Y cuando Dios restaura, lo hace para verte mejor que como estabas en el principio. Y número dos, cuando Él te bendice, Él lo hace para que las bendiciones, hermanos, se te añadan. Mire lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué triste es ser bendecido tal vez en bienes materiales, pero tristeza y vacío porque lo que te costó llegar a la cima del éxito, te diste cuenta que al llegar ahí arriba ya no tenías con quién disfrutarlo. Porque esa añadidura que Dios da y esa bendición que Dios da es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, hermano, usted y yo ya no estamos bajo la ley, dice la Biblia, sino que estamos bajo la dispensación de la gracia. Por eso nosotros podemos hoy ver a través de la Escritura que las condiciones que hablaba Moisés al pueblo de Israel de restauración y bendición de nuestra vida están directamente ligadas. Hay una conexión directa con nosotros en el Nuevo Testamento, y esa conexión es donde las encontramos para restauración y bendición. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Como usted y yo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la dispensación de la gracia. Hermano, usted dirá, eso era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, míreme para acá arriba, es usted y yo. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti, una vez más, lo mismo que dijo Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30, que eran las condiciones para restauración y bendiciones. Cerca de ti está esta palabra, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona y le comentaba y le decía, muchas veces tú quieres estar en control de todo, pero si usted y yo, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, diga conmigo, usted y yo tenemos que aprender a tener confianza. Diga conmigo, confianza. Entre más nivel de relación hay más confianza. Quiere decir que usted y yo no necesitamos tantos detalles para creer. Si Dios nos dijera, para que llegues a tu destino final, vas a salir de acá, cruzas a la izquierda, en el stop sign a la derecha, en el semáforo, y te vas 1,5 millas y cruzas a la derecha y vas a caminar 3,5 millas y ahora una izquierda, y ahí te vas a detener y ahí vas a encontrar tu promesa. En realidad la fe no sería necesaria si ya te dijo cómo llegar y cuándo llegar. Pero cuando usted y yo hemos confiado en Él, la menos cantidad de detalles o confianza crece y no son necesarios los detalles. Alguien ponía una ilustración y decía, si usted tiene teenagers, ¿verdad? Hijos, la primera vez que salieron, usted les decía, ¿a qué horas vas a salir? ¿Con quién vas a ir? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué vas a hacer? Cuando llegues ahí me mandas mensaje. Cuando regreses, cuando vayas a salir me mandas otro mensaje. Vas a hacer paradas, me tienes que avisar. Y hasta uno le ponía a chequear la localidad. Pero ya después de 5 o 6 años de que ellos han crecido y madurado, yo creo que ellos ya no necesitan darnos tanto detalle, sino que mira, vas a salir, solo regresas a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y uno no necesita detalles porque el nivel de confianza creció. Y muchas veces con Dios nosotros queremos estar en control y queremos todos los detalles de cómo, cuándo y dónde, porque verdaderamente no hemos confiado. O nuestra relación no ha crecido al punto de que Él trajo a nuestra vida una restauración para aprender a caminar con Él, para depender de Él. Y si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, ¿quién está gobernando en tu trono? Es el Dios cuando necesito ayuda.
Es el Dios cuando tengo el diagnóstico médico. Él es mi Dios cuando tengo al abogado de migración diciéndome que no va a funcionar. Él es mi Dios cuando perdí el trabajo. Él es mi Dios cuando mi cuenta de cheques empieza a llegar al rojo. Ese es el Dios que tú crees, que tú quieres. Y por eso te decía al principio hoy cuando estábamos alabando, muchos caemos solo en la tendencia de darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Y está bien, la Biblia dice que lo hagamos. Pero Él nos quiere mover de darle gracias solo por las bendiciones recibidas, a darle gracias a Dios y alabarlo por quien es Él para ti. Pero muchas veces hemos llegado a la conclusión de que Dios solo está para servirme a mí cuando yo lo necesito, pero cuando no se trata de necesitar a Dios, pues nos olvidamos de Él. Mira lo que dice la Escritura: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, no aquí, sino acá. Muchas veces creemos acá al punto de razonar la voluntad y los tiempos de Dios perfectos. Él es soberano. No le puedo decir que Él es mi Dios si yo le quiero decir cuándo tiene que operar y cómo hacerlo. Muchas veces queremos creerle solo acá, pero no acá. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Diga conmigo: restauración de mi vida es voluntaria. Punto número 3. La restauración de mi vida y de tu vida es voluntaria. Nada va a pasar a la fuerza. Mire, ni la comida es buena a la fuerza. Y por eso Dios en su misericordia nos muestra que las condiciones para ser restaurados y la restauración de nuestra vida no es solo ahora en cumplir y guardar la ley, sino es en creer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Y ayer en la oración hablábamos con los hermanos que compartían y dijeron: sí, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que las primeras dos, muchos de nosotros sabemos cuál es el camino de Dios. No muchos conocemos la verdad de quién es Dios, pero la vida de Cristo es la que nos cuesta vivir. Y por eso un hermano testificó al final y decía: es fácil decir que uno perdone, es fácil decir que uno va a hacer esto, es fácil, pero vivirlo es difícil. Y por eso le decía la palabra relevantes. La palabra relevancia debería de ser la distancia en lo que decimos que somos y quiénes somos. Y cuando usted y yo determinamos que el Señor dijo y comparó que el reino de los cielos era como un grano de mostaza, quiere decir que Él no depositó en ti y hizo un evento trascendencial y de la noche a la mañana ya llegaste a ser perfecto y Él gobierna el 100% de tu vida. Toma paso a paso: primero creer, después confesar y después aprender a vivir la vida de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero muchas veces nos quedamos en creer y confesar, creyendo aquí, confesando de labios, pero no vivimos porque no hemos tenido la confianza para entregar el trono de nuestro corazón para que Él gobierne. Y por eso, si no es por medio de la ley, es por medio de la fe que usted y yo hoy podemos confesar que Cristo es nuestro Salvador. Dice la Biblia en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia que usted y yo alcanzamos la salvación. Y por eso no solo se trata de una restauración en nuestro exterior, sino en nuestro interior, y eso se llama un nuevo nacimiento. Cuando alguien nace, hermano amado, nace del Espíritu. Lo que es nacido, dice Juan 3, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. El día que usted y yo le dijimos: yo te recibo como mi Rey y Salvador, algo fue depositado en usted, de su Espíritu Santo fue depositado en su vida. Y por eso, hermano amado, es un nacimiento nuevo, le llamamos eso, y usted lo ha leído en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. Algo tiene que suceder. Y por eso, si el reino de los cielos se ha acercado, no es un conjunto de leyes nada más, no es restricciones para tu vida. Usted ha escuchado personas: ay no, yo con los evangélicos o los cristianos, qué aburrido, ellos no pueden hacer nada. Yo no sé usted,
Pero en las reuniones donde yo he estado con hijos de Dios, nos matamos de la risa y tenemos un buen tiempo, nos gozamos. Y sabe que es lo más lindo, que no necesitamos ninguna sustancia para tenernos que gozar, teniendo un buen tiempo delante de la presencia del Señor. Dele ese fuerte aplauso, usted se lo va a dar. Por eso usted y yo tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán desde su ser interior. Y con esto le voy a pedir a mi hermano del teclado que suba. Diga conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. La vida de Jesús. Y le quiero poner este pequeño ejemplo para terminar. En el Nuevo Testamento hay 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, y la mayoría de ellas son doctrinales y nos dan cómo vivir como hijos de Dios, cómo comportarnos en la iglesia y cómo la iglesia tiene que darle la gloria a Dios. Pero hay una carta que a mí me llama mucho la atención, porque la vida de Jesús tiene que manifestarse a través de los hijos de Dios. Dice, el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios, y eso somos usted y yo. Y mire, hay un hombre llamado Filemón en la carta del apóstol Pablo, y esta carta fue escrita por su puño y letra. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía escribas, y él relataba cuando estaba escribiendo, redactando la carta, y tenía un escriba que cuando él iba escribiendo le iba dictando lo que iba a poner en la carta. Pero esta carta es la más pequeña de todas en la Biblia. Es del libro, la carta del apóstol Pablo a Filemón, y tiene 25 versículos. Usted la puede leer literalmente en 5 minutos. Cuando llegue a casa le quiero exhortar que la lea, porque es algo tan maravilloso lo que va a suceder ahí. Diga conmigo, la vida de Jesús. Hablamos del camino, la verdad y la vida. Vivirlo es lo más desafiante para los hijos de Dios. Y el ejemplo de lo que sucede aquí, le voy a dar un poco de contexto, y de ahí leemos unos cuantos versículos. Viene el apóstol Pablo y le escribe una carta a Filemón. Filemón, dice la Biblia, que era un hombre que vivía en la región de Colosa, un hombre pudiente, de mucho dinero. Y en esta ocasión viene Pablo y le escribe una carta con respecto. El meollo de esta carta es un hombre llamado Onésimo. Y le dice, te escribo esta carta porque Onésimo, que en un tiempo te fue útil y ahora no lo es, te lo quiero enviar de regreso. Pero le voy a contar qué sucedió. Dice los teólogos que Filemón era un hombre pudiente, tenía esclavos, y dice que Onésimo era uno de sus esclavos. Y aparentemente Onésimo hizo un motín y se escapó, y aparentemente él hizo la implicación como que Onésimo también le hizo daño a Filemón y le robó. Y ahora viene Pablo y mire, este esclavo huye de la casa de Filemón de Colosa. Y si usted no quiere que lo encuentren, váyase a una ciudad bien concurrida donde hay miles de gentes. No se va a ir a un pueblito de 200 personas, porque ahí lo van a encontrar bien fácil. Este hombre dice, yo me voy donde hay mucha gente. Onésimo se escapa, ¿verdad? Y llega a Roma. Y Roma estaba el apóstol Pablo predicando el evangelio de Dios. Y cuando Pablo estaba predicando, había un hombre ahí que se llamaba Onésimo. Se convierte al Señor y se vio engendrado a Onésimo como un hijo en las cárceles, porque se impactó de la palabra del Señor. Onésimo, el esclavo que había escapado. Y me imagino que Onésimo llegó donde Pablo y le dice, ¡ala, qué lindo lo que predicó, qué linda la palabra! Y le dijo, te voy a contar mi historia. Y viene Onésimo y le debe de haber dicho, y pues yo vengo de un área de Colosa, y por cierto, pues vengo huyendo. Y me puedo imaginar a Pablo, porque le recuerdo que Pablo ya había predicado a Filemón, a tal punto que se convierte el hombre pudiente y tenía una iglesia en su casa. Y me imagino que Onésimo le empieza a contar su historia. Y dice, en Colosa, yo conozco gente. Me imagino que el apóstol Pablo empezó a poner one and one together.
Dijo, sí, allá en la calle, el Main Street, allá en el vecindario, en la casa de don Filemón. Y cuando oye el nombre, me imagino Pablo solo así. ¿Quién? Filemón, yo lo conozco. Él se convirtió al evangelio cuando yo predicaba. Y entonces se da cuenta todo lo que está sucediendo. Y entonces viene Pablo, escribe la carta. Y ahora brinque conmigo al versículo 8. Usted lo puede leer en casa. Y este es Pablo escribiéndole a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, este es el apóstol Pablo, mire la ternura de esta carta, por favor. En Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Mire, por favor ayúdame a entender el contexto de esto. ¿A cuántos los han lastimado acá? ¿Los han traicionado alguna vez? Levante su mano. Más de alguno. A usted, ¿alguien lo ha dañado a usted? Pues más simple, levante su mano. ¿Alguien lo ha lastimado a usted? Sí. Ahora levante su mano. ¿Cuántos han dañado a alguien acá? Ni la baje, ¿va? Todos. A usted lo han dañado y usted también ha dañado. Pero póngase a pensar en esto. Las heridas de gente lejana son superficiales. Si usted trabaja aquí en Clarksburg y la oficina de su trabajo, el grupo que anda por Alexandria, empezaron a hablar mal de usted, dice, ojos que no ven, corazón que no siente, dice uno, ¿va? Pero le recuerdo que Onésimo era de casa. Y Pablo estaba eludiendo en uno de esos versículos que vamos a leer, de que Onésimo lo había dañado a Filemón y a su familia, les había robado y tal vez afectado a su familia. Yo no sé usted, pero alguien que lo traiciona, que es íntimo, que es cercano, que es cerca de casa y sobre todo daña a su familia, usted que ni se me ponga enfrente, ¿sí o no? ¿O soy yo el único carnal aquí que ni lo quiere? Señor, ilumínalo, Señor. Usted, hermano, no quiere ver nada. Y ahora viene el apóstol Pablo y le dice, mira, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y le recuerdo que el apóstol Pablo estaba actuando y cumpliendo los requisitos de la ley romana, enviándolo de vuelta. Y las circunstancias de esta ley autorizaba al amo castigar al esclavo, o como mejor le pareciera, incluso con la muerte. Y ahora el apóstol Pablo le dice, mira, aquel que era de tu casa íntimo, que te dolió, que te lastimó, perdónalo. Y no solo te ruego por amor que lo perdones, sino que lo recibas como si yo fuera. Siga leyendo conmigo el versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Yo no sé usted, pero tal vez ahí mismo el apóstol Pablo escribió ese versículo que dice, más bienaventurado es dar que recibir, dijo. No sé, pero que lo reciba al que me dañó a mí. Siga leyendo, por favor. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, dice el apóstol Pablo, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como para el Señor. Hermano, Pablo está insinuando en el versículo 19, 18, lea conmigo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mire lo que sucedió acá. El apóstol Pablo insinúa que Onésimo tal vez hubiera robado, o al fugarse de la casa de su amo le había dañado a él, o había perjudicado tanto a Filemón como a su casa, a su familia, por lo que le promete compensarlo personalmente si fuera necesario. Sin embargo,
el apóstol Pablo viene con Filemón y le dice: si este tiene cierta deuda moral, yo me encargo, ponlo a mi cuenta. Pero te quiero recordar algo. Versículo 19: lo escribo de mi mano y yo lo voy a pagar, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Mire, muchas veces cuando alguien te ha dañado, la gente te dice: olvídalo, hombre, ya, eso ya pasó, olvídalo. Pero hoy te vengo a recordar que hay cosas que tal vez te dolieron tanto que son difíciles de olvidar. Ese pastor, es muy difícil, tal vez nunca las vas a poder olvidar. Pero lo que yo te quiero recordar es que a ti ya te perdonaron más y a ti te han dado misericordia más, como para no perdonar y para no olvidar. La diferencia es que ahora tal vez te vas a acordar sin dolor. Se recuerda cuando el Señor Jesús, llegaron sus discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Se recuerda? Dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, venga tu reino. Diga conmigo: el reino de los cielos se ha acercado. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y si usted sigue leyendo esa oración, hay una parte al final donde dice: perdona nuestros pecados o nuestras ofensas. Les dice el Señor que tienen que orar, así como que nosotros perdonamos a los que nos. Y si usted y yo hemos hablado que el reino de los cielos se ha acercado y el grano de mostaza está ahí, diga conmigo: la vida de Cristo. El apóstol Pablo estaba imitando el carácter de Cristo Jesús. Vaya conmigo a Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Diga conmigo: la vida de Cristo. Muchos perdonamos como perdona el mundo, pero no como la vida de Cristo. Yo le puedo decir que Dios quiere restaurarte y bendecirte, pero vemos muchos que no hemos sabido perdonar. Y tenemos el rencor y todavía el odio, la amargura, que nunca nos hace prosperar y ser restaurados como Dios quiere restaurarnos, porque no hemos sabido perdonar. Y mire lo que hizo Pablo. El Señor Jesús crucificado. Padre, cuando usted va delante de un juez, usted emplea un abogado, y este abogado llega y le dice: su señoría, mi cliente es no culpable. Y él declara que no es culpable y trata de convencer a todos que no eres culpable. Pero Cristo Jesús llega delante del juez, le dice: Padre, ellos son culpables, pero yo ahora cargo y llevo sobre mí las cargas y las iniquidades y los pecados de todo este mundo, y yo me los llevo sobre mí. Perdónalos, perdónalos. Y cuando estaba siendo crucificado dijo: yo hoy te pido que los perdones, y llevo sobre mí sus pecados, y te pido, intercede por ellos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora viene Pablo y le está diciendo: Filemón, te pido que perdones a Onésimo y que lo recibas como a mí mismo. Y no solo que lo perdones, sino que todo lo que te debe y todo lo que él hizo, yo lo voy a cuidar. Ponlo en mi cuenta, que yo mismo lo voy a pagar. ¿Sabe qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Intercediendo. Y con esto termino. Póngase de pie conmigo. En Hechos capítulo 7 hubo un hombre llamado Esteban. Y si usted lee, dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Y él se presenta delante de las autoridades y les empieza a recordar cómo el pueblo de Israel rechazó a Moisés y a Dios mismo, porque edificaron un becerro de oro, y los reprocha.
porque ahora le estaban dando más importancia al templo que a Cristo Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleno del Espíritu Santo viene Esteban, y dice que los hombres se enfurecieron, se encolerizaron y lo echaron fuera de la ciudad y le prendieron y lo empezaron a golpear y a apedrear y le quitaron su ropa. Y dice la Biblia en el capítulo 7 versículo 56, y dijo, no, del 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos para no escuchar lo que decía Esteban, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon los testigos y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mire lo que dice para finalizar: y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es mi sospecha. Esteban, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo: vida de Cristo, aprendió a perdonar como Cristo perdonó. Número 1, perdonó. Número 2, llevó sobre él la carga. Y número 3, intercede delante del Dios Todopoderoso y le dice: Padre, no tomes en cuenta, como Cristo Jesús lo hizo, no tomes en cuenta sus ofensas, sus pecados. Lo estaban apedreando para morir, y el que estaba a sus pies era Saulo de Tarso, que terminó siendo el apóstol Pablo. Este hombre no solo aprendió a perdonar, sino supo interceder por aquellos que un día iban a recibir el perdón, la restauración y la bendición de Dios para hacer y vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, para que el reino de los cielos se manifestara. Ese es su deber y mi deber. Pero esto no es a la fuerza, esto es voluntario. ¿Estás dispuesto a vivir la vida de Cristo? Hay muchos que perdonan como el mundo lo hace. Yo perdono, pero no borrón ni cuenta nueva, pastor. Yo perdono a mi manera. ¿Sabe cuál es el perdón de Cristo? Perdónalo, Señor. Yo me encargo de la deuda y te pido que no lo tomes en cuenta. Intercede por ellos. Hoy el Señor quiere restaurarnos y quiere bendecirnos, porque su reino se ha acercado a nosotros. La pregunta es: a la fuerza nadie lo va a hacer. Esto es voluntario. Yo le voy a pedir a mis hermanos que ministren una alabanza y vamos a ministrar esta palabra. Y si el Espíritu de Dios te ha hablado y quieres vivir la vida de Cristo, necesitamos más de Él. Aprender a perdonar como Cristo lo hizo. Intercede, Señor. Por eso Él tuvo la libertad y la ternura para escribir una carta con tanto amor y decirle: lo que yo te pido, es como Cristo ama y como Cristo perdona. Filemón, yo disfruté de esa misma misericordia, porque había un hombre siendo apedreado a mis pies que yo consentí eso, y tal vez maquiné que hicieran todo eso. Pero este hombre justo, lleno del Espíritu, supo interceder y perdonar como tú perdonas. Y por eso yo puedo llegar delante de ti, oh Filemón, y pedirte que aquel que te dañó, que regrese para ser un colaborador de la obra de Dios a través de nosotros. Yo no sé usted, pero eso me trastorna la mente lógica. Pero así es como ama a Dios. ¿Quieres hacerlo hoy?
Yo no sé qué estés atravesando, qué estés viviendo, pero yo quiero la vida de Cristo. Inicio primero dándole gracias a nuestro Padre por su perdón derramado. Porque a través del sacrificio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, en esa cruz, quien se entregó, que se entregó por amor a ti y a mí, quien se entregó para darnos a ti y a mí libertad, perdón de pecados, redención. Tú y yo hoy podemos tener acceso y entrada directa hasta el trono de la gracia. Así que levanta tus manos y dile: Padre, gracias por tu perdón. Gracias por perdonar mi vida. Gracias por enviar a tu único Hijo amado, al Señor Jesucristo, a morir en esa cruz para que yo hoy tenga libertad, para que yo hoy tenga restauración, para que yo hoy tenga sanidad. Gracias, amado Dios, porque yo hoy en ti soy libre. He sido llamada, he sido creada para ser libre en ti, amado Dios. Y así como tú has perdonado mi vida de todo lo que yo he hecho, me perdonaste de todo delito, de todo pecado, de toda ofensa, de todo aquello que me apartaba a tener una comunión contigo. Yo hoy tomo la decisión en mi corazón de perdonar a todas aquellas personas que en algún momento me han hecho daño, Padre. Padre, yo hoy tomo la decisión voluntariamente de arrebatar mi vida, Señor, de lo que el enemigo me quiere tener para no perdonar, amado Dios. Yo hoy perdono, Padre. Yo hoy tomo la decisión de perdonar para vivir una vida en libertad, una vida plena en ti, una vida de restauración, una vida, amado Dios, donde pueda ser un instrumento de bendición en tus manos, una vida fructífera en ti, amado Dios. Gracias por el perdón derramado a mi vida, Padre. Y si yo estoy batallando con falta de perdón a mí mismo por las cosas que yo he hecho, Padre, y no me perdono, Señor, Padre, yo hoy te pido que me ayudes a perdonarme a mí mismo. Padre, abre los ojos de mi espíritu, Señor, para poder verme con compasión y perdonarme, Padre, por el daño que yo misma causé, que yo mismo causé, amado Dios. Que yo pueda perdonarme a mí mismo, Padre, para poder seguir adelante, Señor, para poder seguir corriendo la carrera de la fe. Padre, yo hoy, Señor amado, tomo la postura del Señor Jesucristo y te pido, perdona tú, Señor amado, a todos aquellos a quien yo he tenido, Señor, detenidos, Padre, por falta de perdón. En el nombre de Cristo Jesús, hoy clamo, Padre, que tu perdón fluya en mi vida y a través de mi vida, y que en mi vida se cumpla solamente tu voluntad. Hoy llénanos de tu espíritu, llénanos de tu espíritu, amado Dios. Que haya llenura de tu espíritu en esta casa, porque una vida llena de tu espíritu se va a mover conforme al Espíritu Santo de Dios en libertad. Gracias, Padre, gracias, amado Dios.